Carlos, bienvenido al Jetlag. Muchas gracias por estar acá, por darnos unos minutos de tus viajes, que yo sé que son flash y bien ocupados por todos lados, pero bueno, de visita de nuevo en Panamá. Bienvenido. No, muchas gracias, Miguel Ángel. De verdad que un gusto poder compartir contigo. Como siempre estamos conversando, pero bueno, en esta Sí, sí. oportunidad detrás de los micrófonos. Sí, sí, hemos tenido muchos intentos. Yo creo que estamos reconociendo oportunidades, identificándolas en el mundo del marketing, de negocios, de lo digital. Y bueno, yo te considero de esas personas que no solamente saben, sino que están todos los días haciendo algo para que los demás también suban su nivel y poder generar oportunidades, ¿no? Bueno, como te contaba, el jet lag es ese espacio y para todos los que nos escuchan, ese espacio en el que tratamos de reducir el desfase digital, ese desfase que hay entre lo que queremos llegar a hacer en nuestros negocios, en el mercadeo y el conocimiento, la preparación que tenemos. Así que este proyecto es justamente para eso. Yo sé que tú hoy nos vas a ayudar un poquito a seguir reduciendo el desfase y a seguir reduciendo el jet lag, ¿no? Carlos, pues bueno, es una persona súper conocida, no solamente por el podcast que también hace, Punto Biz, que yo me declaro pues seguidor, soy fan del podcast, les Gracias. recomiendo para que puedan aprender muchísimo de parte de lo que vamos a hablar hoy, sino que Carlos es un speaker, es un conferencista internacional en el mundo de negocios, de tendencias, te considero una persona que maneja mucha data y que año tras año nos estás dando información sobre el mercadeo y sobre todo el tema que quiero conversar hoy contigo y que quiero que nos explayemos un poco, que es el consumidor. El consumidor en América Latina, en la región, que aunque muchos se toman su tiempo para investigarlo, yo siento que tú a través de tendencias digitales, de data análisis, pues se están metiendo muy directo en esto, ¿no? Desde hace muchos años, y quién mejor que ustedes para darnos el feedback de quiénes somos hoy consumiendo en todos los países ante las diferentes marcas, ¿no? Sí, cómo no. Miguel Ángel, bueno, precisamente estamos cumpliendo 14 años Wow. en Tendencias Digitales realizando un estudio Sí, que antes se llamaba Usos de Internet en Latinoamérica, correcto. pero que de 2 años para acá le hemos cambiado el nombre y ahora se llama el Consumidor Digital Latinoamericano. Precisamente ¿por qué? Porque ya la penetración de Internet en América Latina es tan importante, más de 2/3 de la población total de la región utiliza medios electrónicos, entonces ya no es como sucedía hace 20 años o 15 años, Sí, en donde hablábamos de usuario de Internet, porque correcto. era una persona que utilizaba una tecnología, pero no era la mayoría. Entonces lo que queríamos era poner foco en cómo esa gente está utilizando los medios electrónicos. Correcto. Hoy día eso lo seguimos haciendo porque definitivamente los medios electrónicos están cambiando constantemente, pero también nos interesa a ese grupo Sí. como consumidor, cómo toman sus decisiones de compra, qué los influye, cómo podemos clasificarlos. Y eso es un poco lo que hemos venido estudiando Sí, en los dos correcto. últimos años. Por ejemplo, las marcas, qué relación hay con las marcas, etcétera, etcétera. Ok, justamente nombrabas esa clasificación de usuario, ¿no? Recientemente leía uno de tus artículos y se hablaba de estos recientes estudios en los que ustedes sacan como una segmentación, ¿no? Habían como unos 5 o 6 tipos de usuarios. Cuéntame un Sí. poquito de eso, ¿no? Sí, cómo no. Fíjate que este año el estudio que realizamos es un estudio muy amplio que cubre, por ejemplo, temas como publicidad digital, Sí. comercio electrónico, dispositivos y servicios de telecomunicaciones, Mm, usos de Internet sí. y también, obviamente, lo que tiene que ver con las redes sociales y los videos. Ok. Este año, como el estudio es tan amplio, el evento o la conferencia, que ya, por cierto, la hemos realizado en Venezuela, Caracas, Sí. Valencia, en Quito y Sí. Guayaquil, en Panamá, Sí, recientemente lo hiciste aquí en Panamá, exacto, y en exactamente. México Perfecto. City. Y bueno, en este estudio en esta conferencia hicimos foco en medios sociales. Ok. Y para eso hicimos varias cosas, pero una de ellas muy interesante fue Sí. clasificar a esos usuarios de redes sociales latinoamericanos en segmentos de mercado. Eso con base en un análisis estadístico, Ok. pero con una muestra de más de 8.000 personas en toda la región. Claro. Entonces, ¿qué encontramos allí? Bueno, encontramos algo muy interesante, que fueron 6 grupos. Entonces, los Ujú. voy a describir brevemente. Claro que sí. Primer grupo, nosotros le ponemos siempre un nombre que sea descriptivo de, de, de la característica de ese grupo, que lo describa fácilmente. Entonces, el Claro. primer grupo, tenderos, el 20%. ¿Por qué le llamamos tenderos? Sí, ¿qué Porque es ese tenderos? A ver. ese es un grupo que le encanta ir a las tiendas. Ok. Seguramente nos van a escuchar personas del sector retail. Entonces, bueno, estas son personas que utilizan, sí, los medios digitales, sí, las redes sociales, Sí. pero prefieren ir a la tienda, tocar los productos, comprar en la tienda y usan los medios sociales
pero son un poco desconfiados de la relación con las marcas en los medios sociales. Ok. Que por O sea, cierto, habla mucho de su experiencia, ¿no? De compra que todavía está muy ligada a ir a un lugar físico. Exacto. Ok. Que por cierto, eso ya lo he venido hablando, Sí. la generación Z, que son los más chicos, Sí, te iba a preguntar de eso. son unos Sí. consumidores que son muy proclives a la experiencia en el punto de venta. Ok. Entonces eso es interesante porque a veces pensamos, bueno, todo el futuro, todo va a ser e-commerce. No, el futuro va a ser una unicanalidad donde va a estar online o la tienda, pero la experiencia va a ser única. Pero ¿qué pasa? Que la tienda no es la misma de ahorita. La tienda hay que adecuarla a esa nueva realidad. De hecho, ya lo estamos viendo en los Estados Unidos, Sí. cómo las tiendas se están reacomodando para Sí. poderse adaptar a ese mundo ahorita omnicanal o que busca ser omnicanal. Sí, digamos que estas famosas acciones, por ejemplo, de Amazon, que la gente piensa que solamente está online y resulta que te abre una Y tienda. está creando tiendas. Y tú dices, esta experiencia física, ¿cómo cuadra con mi estrategia digital? ¿Qué está haciendo Amazon, no? Sí, los monstruos del comercio electrónico exactamente. compran cadenas de supermercados y abren tiendas. Exacto. Entonces pareciera que la tendencia no es a que las tiendas cierren. Claro, ahora sí, cambiando la modalidad en la que tú puedas llegar, no tengas a nadie que te atiendas, hay un autoservicio donde tú pagas inmediatamente, donde se reconoce al entrar quién es ese consumidor y se hace un pago, digamos, más expedito. Le das ¿no? espacio también a esas modalidades tipo el BOPIS, Claro. que es el comprar online y recoger el producto en la tienda. Entonces Sí, ahora lo tienen la mayoría. Por ejemplo, Target en los Estados Unidos tiene Sí. una cosa que llaman el Drive Up, que Sí. tú llegas en tu carro en el estacionamiento, te paras Sí. y te llevan la mercancía. Ya ni siquiera tienes que entrar a la tienda a hacer el pick-up. Claro, y habla mucho también de cómo manejamos nuestro tiempo. Hay personas en las que dicen, sí, yo confío más en ir a recogerlo, de pronto no estoy utilizando el otro tipo de servicio, que es que alguien vaya a comprar por mí, tengo estos shoppers y estas personas que nos están ayudando, a mí me gusta más esta modalidad. Exacto. Entonces fíjate que es un mensaje importante. La segmentación Sí. de los usuarios de redes sociales, el primer grupo, Sí, o uno de los más grandes, es un grupo que Sí. sigue prefiriendo la tienda. sin duda. Y, ojo, usa los medios sociales, pero la relación de él con la marca en los medios sociales, él no se siente muy confiado con la marca, pues no es un consumidor que va a relacionarse mucho con las marcas Sí. en los medios sociales. Sí, correcto. Luego tenemos los activistas. Los activistas Ok. también son el 20%. Este es un consumidor que usa los medios sociales como plataforma para manifestar su descontento con la marca, con un servicio, comparte experiencias negativas. Algunos por allí los denominan los haters, porque son esos consumidores que siempre se enfocan en la experiencia negativa y utilizan la red social como una especie de megáfono. Claro, y como para desahogarse de algo que ellos son los que están siempre detectándolo de alguna manera. ¿no? Y ese grupo es el 20%. Ok. Luego tenemos un tercer grupo también casi del mismo tamaño, 19%, que son Ujú. los cazaofertas. Ok. Ese es un grupo muy de generación X, porque es una Ajá. generación muy sensible a precio, a promociones. Entonces, este grupo se va a relacionar con las marcas en los medios sociales muchísimo, Claro. pero siempre buscando un dividendo. Dame Ok. un descuento, invítame a un evento, dame algo a Sí. cambio. ¿Quieres que sea tu amigo? Entonces, dame algo de beneficio. Y eso de alguna manera entonces está diciendo un poco al que está detrás de la estrategia en las marcas, oye, sí, todavía tienes un grupo de personas considerable al que le puedes hablar de oportunidades de venta, con ofertas, con promociones, pero no es todo tu espectro. No. ¿Sí? Y no Exacto. todo el mundo va a caer ahí porque después viene la pregunta, ¿y por qué si yo hice esta promoción? Que me ha pasado incluso con clientes que hacen 2, 3 promociones incluso en una sola fecha, en una sola temporada, dice, pero no me funcionó, te di el 20 más el 30 más el 40 más un regalo más, ¿qué pasó? Bueno, ¿no? fíjate que la generación de consumidores más sensible a ese Sí. tipo de estímulo, Sí, o lo que llama Simon Sinek en su libro Empezar por el porqué, las manipulaciones. exacto. La marca, él lo que dice es las marcas manipulan, pero en el buen sentido, no en el sentido peyorativo, sino manipulan a través de descuentos, a través de estímulos para lograr una venta. Pero cuando esos estímulos no están, simplemente esa venta se desploma. Claro. Y por eso él recomienda que la marca se centre en el porqué, que es lo que más conecta. Ahora, ojo, a veces ni siquiera los estímulos están funcionando como tú dices. Sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor le estamos hablando a un consumidor a través de un descuento y resulta que ese consumidor, que es un millennial, Sí. sobre todo los más jóvenes, que son menores de 30 años o 35 años, resulta que eso no es un estímulo suficiente para relacionarse Correcto. con esa marca. Correcto. Entonces, los casofertas sí, es un grupo que todavía está muy pendiente de eso y es el 19% de los que utilizan las redes sociales. Ok, o sea Ok. que tenemos tenderos, activistas, cazaofertas. Casofertas. ¿Qué Luego más? llegamos a los funcionales tradicionales. Ok. Eso nos imaginamos
un baby boomer que utiliza Facebook y comparte memes con sus familiares, fotos de los hijos, y él está socializando activamente con su familia y amigos, disfrutando. Entonces a la marca la ve como de lejos y no tiene ningún tipo de desconfianza como el tendero, pero simplemente se va a conectar con la marca si lo necesita. Por ejemplo, tuve un tema con el banco, entonces déjame meterme a escribirle al banco, pero es como muy funcional, por eso lo llamamos funcional. Él se va a conectar si lo necesita. Si no, él está en un proceso de comunicación y de interacción con sus pares y sus familiares, en donde la marca no tiene mucho espacio. Por lo menos desde el punto de vista orgánico, porque obviamente la marca tiene la posibilidad de patrocinar contenidos o de pagar anuncios para llegar a ese grupo. Exacto, de buscarlo de alguna manera. Exacto. Luego viene, ese es el 16%. Sí, 16% en este caso. Después vienen los socializadores selfies, que por el nombre te imaginarás que son muy millennials. Sí, son de tu generación. Exacto. Sí, yo no estoy ahí, pero estás en el borde. Bueno. Yo creo que sí, estoy en ese borde y me considero más de la anterior. Más de la X, verdad. exacto. Sí. Y me están escuchando y van a decir, no, tú no eres millennial. Yo lo sé, los que me conocen lo van a decir. Bueno, el socializador selfie es muy interesante porque lo que quiere es que la marca lo tome en cuenta. Sí. Que la marca le responda, por ejemplo, si tú publicas un comentario en la cuenta de Instagram de una marca, tú estás esperando que la marca por lo menos te dé like, que la marca te responda, te ponga un emoji. Entonces, esto es muy importante porque hay marcas que están utilizando los medios sociales como si fuera broadcasting y no interactúan, simplemente están hablando ellos, pero no se toman el tiempo. Es unidireccional y no existe como una interacción. No se toman el tiempo para la conversación, para responder, para mandar, ¿sabes? Y este cliente o este consumidor, que es el 14%, valora muchísimo eso. Entonces, este es importante. Es un grupo además que está creciendo, igual que el último, que es el 12%, que probablemente muchos de tus oyentes van a estar allí, que son los llamados emprendedores. Que son los que ven las redes sociales como una oportunidad para promover sus iniciativas y a ese grupo quería llegar porque ese grupo de emprendedores pudiéramos pensar que es un grupo que viene creciendo, que es un grupo que se está expandiendo y que tiene unas características muy diferentes a los demás con un propósito diferente de utilizar las redes. Sí, porque fíjate que es importante destacar del estudio que acabamos de terminar, que la Internet, como yo decía, ya es un medio transaccional. O sea, Internet venía siendo un medio de comunicación. Y por eso se analizaba tanto desde el punto de vista de cómo estaba impactando a los medios impresos y más recientemente a la televisión y a los medios audiovisuales. Sí, totalmente. Pero ya el Internet es un medio también transaccional. En los 2 últimos años, es decir, 2018 y 2019, en el estudio del consumidor digital latinoamericano que hace tendencias digitales, dentro de los 10 principales usos de Internet, ya está el comercio electrónico. Entonces, ¿por qué? Y ojo, está la banca electrónica. Y por cierto, el segundo uso que más creció en Internet el último año fueron las apuestas en línea. Entonces, todos estos son usos transaccionales. Y es interesante porque hemos escuchado por ahí, número 1, todo el tema de la banca electrónica está creciendo. Se habla cada vez más que ese es, en algunos sectores es el negocio en donde todo el mundo debería estar invirtiendo, está avanzando con grandes pasos. Y el tema de las apuestas pareciera que se está metiendo es por los ajustes entonces que se hacen en las legislaciones de cada país y están buscando oportunidades entre todos para que la gente empiece a poder sacar un poquito más de dinero de ahí, ¿no? Exacto. Así de directo. Entonces, fíjate, dentro de los 10 principales usos están la banca y está el comercio. Y dentro de lo que más creció, segundo lugar, apuestas online, tercer lugar, comercio electrónico. Entonces, lo que está indicando esto es que la red es una red cada vez más transaccional. ¿Y eso cómo se refleja? No solamente que la gente está haciendo transacciones, sino que la gente está interactuando más en los medios sociales también con relación a sus procesos de compra. Es decir, pregunta más, recomienda productos, le pregunta a sus amigos. Y este grupo entonces de emprendedores también está creciendo porque obviamente ve en este espacio una oportunidad para promover su marca personal, su empresa, etcétera, etcétera. Ese grupo de emprendedores, según el estudio un poco, y ahí sí hago un poco de doble clic, ¿cómo se ve en la región en diferentes países? ¿Es igual en todos los países o se destaca? Porque los emprendedores, digo, sin caer ahorita en el tema de definición, pues pudiera ser muy amplio, ¿no? Sí, fíjate, bueno, todavía no hemos tenido mucho tiempo para profundizar en esa diferenciación, pero definitivamente lo que sí hay es una tendencia en donde
nosotros podríamos pensar que hay más emprendedores en los países más prósperos, pero la evidencia empírica dice lo contrario. Los países que más emprendedores tienen son los que viven las peores situaciones económicas. Una situación de crisis es la que de pronto te impulsa a buscar ese emprendimiento. Y a ese punto iba a llegar, ¿no? Sí, porque el emprendimiento, muchas personas lo buscan como una manera de compensar, por ejemplo, la dificultad de conseguir un empleo o de conseguir un empleo remunerado apropiadamente. Entonces, cuando ves los rankings a nivel mundial de emprendimiento, vas a ver que los países de África y países de América Latina con las situaciones económicas más difíciles van a tener presencia importante de emprendimiento. Entonces, obviamente, eso es así, pero por otro lado, también hay que decir que los países, lamentablemente esos países no son siempre, o generalmente son los que ofrecen menores oportunidades en términos de infraestructura para el emprendedor. Por ejemplo, temas de coworking, financiamiento, capacitación técnica. Entonces, obviamente, es como la rata de fracaso probablemente es mucho más alta que la que puede haber en un país en donde sí, hay más competencia, es más difícil, pero también tienes una cantidad de temas hasta de propiedad intelectual, financiamiento que te facilita ese trabajo pues, de emprendimiento. Sí, el jet lag digital ahí es mucho más grande porque existe toda la intención de querer avanzar con algo, con una idea, con una estructura de negocio, pero no la tienes, no tienes un respaldo que te pueda ayudar. Exactamente. Ok, te entiendo. Y bueno, esos son los 6 grupos que hay. Otra cosa interesante y mencionar es que la manera entonces, fíjate que tú, y esto tiene mucho que ver con tu razón de ser del jet lag, de reducir ese jet lag, es que muchas veces entonces viene la empresa y está utilizando un estímulo o está pulsando el botón que no es el adecuado. Así es. Entonces te voy a poner un ejemplo porque yo cuando hago el análisis de los segmentos, luego digo, bueno, ya va, ¿cuáles son los conectores o esos triggers que pueden ayudar a que tú te conectes con cada grupo? Porque la primera recomendación que le daría a quien nos está escuchando es que piense dentro de su audiencia cómo se parecen estos grupos. Tú puedes tener personas incluso que pertenecen a grupos diferentes. Porque nosotros siempre hemos visto los segmentos como mutuamente excluyentes, pero no. Fíjate que en consumo masivo, cuando tú tienes una segmentación, un consumidor puede pertenecer a 2 segmentos porque depende de la ocasión de consumo. Claro, exactamente. Entonces tú puedes cambiar a qué grupo perteneces en función de eso. Entonces aquí es lo mismo. Por ejemplo, tú te puedes comportar como un socializador selfie, pero tú al mismo tiempo puedes tener un perfil de emprendedor que hace que tú también veas una oportunidad. Entonces tú tienes, dependiendo de la ocasión, puedes pertenecer a 2 grupos. Entonces la recomendación número 1 es que las personas que nos escuchan piensen o analicen un poco dónde están sus clientes o a qué grupo se parecen sus clientes. Si lo queremos hacer así de manera intuitiva. Y luego entonces evaluar ¿cuáles son los conectores? Entonces te pongo un ejemplo. Si tú tienes un socializador selfie o tus clientes son muchos de ellos socializadores de selfie, entonces, por ejemplo, tú puedes usar una herramienta como las consultas o las encuestas para conectar con ellos. Correcto. Porque ellos quieren que tú los involucres, ellos quieren que tú les preguntes. Entonces, ese es un consumidor al cual una pregunta, una encuesta, lo va a estimular, porque va a decir, oye, la marca me está tomando en cuenta, me está preguntando, y ese es un ejemplo. Pero, por ejemplo, en el activista, que es un consumidor escéptico, que es un consumidor que ha tenido malas experiencias con la marca y se queja, entonces tú puedes, por ejemplo, trabajar todo lo que tiene que ver con enseñar a ese consumidor más acerca de tu producto. Porque a veces muchos de estos activistas o personas que son haters, cuando tú los involucras con el producto y les enseñas, muchas veces los conviertes o los acercas más. Entonces, por ejemplo, ahí ese es un consumidor que tú podrías involucrarlo más con tu producto a través de una experiencia, por ejemplo, de co-creación, a través de un tutorial. O sea, de alguna manera tratar de, en lugar de ignorarlos o de contrarrestarlos, más bien traerlos un poco más cerca para que ellos, de alguna manera, los puedas conectar más. Entonces, si es que ese es un grupo objetivo, porque puede ser que no. Claro, si es parte de lo que algunos llamamos el buyer persona, de lo que tú estás tratando de llegarle. Exactamente. Y porque eso es lo primero que tú tienes que definir. Bueno, definir que tú no... hay una cosa muy importante. Cuando tú le quieres hablar a todo el mundo, no le hablas a nadie. Porque tú estás hablando un promedio. Entonces, nosotros tenemos como marca tenemos que definir con quién nos queremos conectar y hablarle a ese grupo que a lo mejor no es el 100% del mercado, pero cuando yo me conecto con ese grupo,
entonces tengo más capacidad de ser relevante para él. Pero si le quiero hablar a un promedio, al final no le hablo a nadie. Bueno, fíjate que eso que dices es muy interesante porque hay empresas, marcas, por ejemplo, en el sector retail, en el que dicen, bueno, lo que pasa es que yo vendo de todo, yo les hablo a todos, ¿no? Entonces pareciera que como que hacen un solo mensaje para todos y no le llegan a muchos o a los que esperan, ¿no? Fíjate, bueno, eso es una manera que a mi juicio no es la adecuada, porque tú puedes hacer un consumo masivo, pero no necesariamente hablarle a todos. Claro. Primero, tú lo puedes manejar a través de distintas marcas o productos para atender distintos segmentos de mercado. Que yo tenga productos de 18 a 65 años no significa que tengo que hacer un solo mensaje. Exacto. Sí. Entonces para eso es que eso es lo que llamamos el mercadeo diferenciado, en donde tú puedes tener varias mezclas de mercadeo para distintos segmentos de mercado, aun cuando seas una empresa de consumo masivo. Correcto. O una empresa que va a todo el mercado. Entonces, por otro lado, tú como marca, sí tienes que dibujar muy bien cuál es tu posicionamiento, cuál es tu beneficio, cuál es tu razón de ser, y obviamente hablarle a la gente que tú sabes que se va a conectar con eso. Correcto. ¿Que le vas a vender a otra gente también? Seguramente. Siempre pongo el ejemplo de bebidas deportivas, una que es muy famosa, que es Gatorade. Tú siempre vas a ver que Gatorade, los comerciales le hablan al deportista. Correcto. Pero es un producto hoy día de consumo masivo. Correcto. Que en donde tú vas a un retailer y puedes comprar una botella de Gatorade. Y sin embargo su comunicación, fíjate que no es masiva. Ellos siempre le hablan al deportista. Sí, a su tipo de consumidor principal, vamos a llamarlo. No significa que otras personas no vayan a comprar el producto. O sea pero sí le están hablando a alguien. E incluso a los que no sean deportistas, ese mensaje muchas veces les llega porque hay unos temas aspiracionales. Correcto. Sí, que algunas personas como que no están muy de acuerdo con el tema aspiracional, pero es una realidad. Uno está llegando, quiere parecerse cada vez más a algo que tienes en un ideal, ¿no? Pero fíjate que hay Seth Godin, que es uno de los autores del marketing ahorita contemporáneos más importantes, él dice, en marketing la clave es que tú ayudes a tus clientes a que se conviertan en lo que quieren ser. Exactamente. Entonces lo de las aspiraciones tiene mucho sentido porque, totalmente. Bueno, ¿cómo yo hago que tú te sientas exitoso si eres un grupo de emprendedor? Y bueno, eso puede ser una manera muy buena de conectarte con ese grupo. Más allá de lo funcional, de los features, de la característica del producto, que a veces es secundario, sobre todo en un mundo donde la calidad hoy día es muy fácil de lograr. O sea, la mayoría de los productos, si se lo proponen, pueden tener calidad de manufactura. Claro. Oye, y llegamos a este punto y doy un paso hacia atrás porque tú nombrabas algo muy importante. Para definir esta audiencia, el tema de la investigación previa, durante, después es importantísimo. Y al menos yo no veo a tantas marcas haciendo esto. Esto se ha perdido de alguna forma. Las grandes marcas lo hacen, ¿no? ¿Cómo involucrarse detrás de una marca, detrás de un departamento de mercadeo o de innovación a hacer esto, ¿no? Sí, fíjate, es una excelente pregunta. De hecho, yo tengo un curso que se llama Investigación de Mercados para Emprendedores, porque las empresas grandes, sobre todo las de consumo masivo, son las que invierten en estudios de mercado. Correcto. De hecho, siempre digo, cuando tú ves un libro de marketing, sobre todo los clásicos del marketing, vas a ver que los ejemplos tienen que ver con marcas como Coca-Cola, Colgate, Procter, porque son las empresas que han invertido dinero en marketing, han invertido en investigación, en estudiar ese consumidor. Entonces pensamos que esa investigación de mercado es exclusiva para ellos porque además lo asociamos con algo costoso. Y claro que las investigaciones de mercado que son rigurosas, que son de envergadura, cuestan dinero. Pero el concepto de investigación de mercado es un concepto muy amplio. Tú puedes utilizar tus redes sociales, por ejemplo, y de hecho una de las aplicaciones más importantes que yo veo en las plataformas sociales es la posibilidad de conversar, de preguntarle a tus clientes. Entonces, ¿por qué no empezar por allí? Eso no te cuesta nada, solo tiempo y tienes que ponerle atención. Y pregúntale a tu audiencia, oye, ¿qué te parece esto? ¿Qué te gustaría? Hoy día, por ejemplo, plataformas como Instagram te permiten en los stories poner preguntas, cajas de respuestas. Entonces la invitación es a que empecemos por ahí. Empecemos preguntando. También podemos utilizar las métricas de plataformas como Google Analytics o de las propias plataformas sociales para poder empezar a entender, oye, qué es lo que la gente... perfilar un poco, ¿no? De alguna forma. Pero siempre apoyándonos en gente que sabe. Yo siento que el tema de la investigación no puede quedar como por debajo de la alfombra. Hay que ir atacándolo poco a poco en alguna de las etapas. De pronto yo entiendo que hay emprendedores que te dicen, mira, yo tengo que intentar salir, aunque lo primero debería ser analizar tu mercado para saber que no vayas a fallar, ¿no? El típico error del emprendedor. Hay una necesidad. Entonces yo voy a inventar algo.
Inventé algo para atender esa necesidad, pero una necesidad no es lo mismo que demanda. Correcto. Yo puedo tener una necesidad y no estar dispuesto a pagar por esa solución. Entonces, ahí viene el fracaso. Segundo fracaso, hay una necesidad, invento un producto, sí hay una demanda, pero nunca dimensioné cuánto podía ser esa demanda. Y resulta que esa demanda no es suficiente para que yo como empresa sea viable económicamente, porque yo tengo que pagar unos servicios de contabilidad, tengo que pagar una oficina, tengo que pagar... Y entonces cuando yo voy a vender el volumen que me da ese mercado que es tan chiquito, no me da la base para que ese negocio sea viable. Entonces, esas son preguntas fundamentales que si un emprendedor va a montar un negocio, debe tratar de responderlas. Correcto. Para evitarse problemas y dolores de cabeza. Correcto. Esa demanda de la que hablamos hoy en día pues viene muy relacionada también a las nuevas generaciones, y ya lo estabas mencionando. Los jóvenes en Latinoamérica, ¿cómo se plantean? ¿Cómo están viendo las oportunidades de negocio y el mundo digital? Sé que también has estado andando sobre eso, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, el tema generacional lo he estudiado bastante y es muy interesante porque nosotros ahorita estamos coexistiendo varias generaciones. Sí, y recuerdo que tienes una a la que tú titulaste, ¿no? Que todavía viene en formación. Sí, bueno, fíjate, nosotros tenemos ahorita principalmente 4 generaciones. Hay un poco más, pero ya las generaciones mayores, tipo veteranos, son muy poquitas y no están tanto en el ámbito del mercado laboral. Pero las 4 generaciones más importantes, que son, bueno, los baby boomers, los X, los Y, que son los millennials, y los Z. Y estas 4 generaciones están ya coexistiendo, porque los más jovencitos, que son los Z, tienen niños y adolescentes, pero también tienen adultos mayores. De hecho, yo acá en Panamá me reuní ya, en una de las reuniones habían personas de 22 años, y son Z que están ya en el mercado laboral. Entonces, es importante entender que las generaciones tienen valores distintos, tienen expectativas distintas con relación a la marca, ven el mundo diferente. Entonces, quizás en términos de tiempo, para ser muy concreto, yo diría que una de las cosas que me gustaría dejarles es que, primero, no creamos que todas las generaciones... mientras más joven, eres más digital. O sea, porque esa es la mentalidad que hay ahorita, como que, oye, los más jóvenes son más digitales. Claro que todo el mundo es digital ahorita. Sobre todo de la X hacia los más jóvenes. Sí, totalmente. Pero estamos encontrando, por ejemplo, el Z, que es el que nació entre el año 1995 y el 2010. Estamos encontrando este grupo de consumidores que valoran el punto de venta. Estos consumidores valoran los libros en papel. Estos consumidores, cuando les dices que es para ti importante una marca, ¿qué esperas de una marca? Ellos dicen, oye, yo espero que la marca sea una marca útil a la sociedad. Entonces, son consumidores totalmente distintos a los millennials en eso. Están buscando una experiencia y un propósito de las marcas, ¿no? Entonces, por eso marcas como Toms conectan muy bien con este grupo. Estos consumidores, entonces, rompen un poquito eso de pensar de que todo el mundo va a comprar por internet, la tienda no tiene futuro. No, este consumidor, ojo, él va a usar los medios digitales también, los usa. Los usa muy bien además, pero también le gusta la experiencia cara a cara. Entonces hay que tener cuidado con tratar de pensar de que una cosa sustituye a la otra. Las dos cosas van a coexistir. De hecho, en el análisis en la última presentación que tengo de las tendencias para el 2020, hay una tendencia que yo denomino un solo mundo, y en donde destaco que ya la tecnología, llegamos a un punto en donde la tecnología lo que va a convertirse en una herramienta para integrar lo físico con lo virtual. Ese tema de que es un mundo físico, un mundo virtual, no. Nosotros hay un solo mundo, y la tecnología lo que hace es permitir de que tú puedas, si estás en una experiencia online, puedas estar lo más cerca posible de lo que es la experiencia de estar en una tienda, etcétera. Entonces, esa es una tendencia. Y hay otra tendencia importante, muy jalada por los más jóvenes, que yo le llamo allí consumismo zen. Zen como el budismo zen. Porque eso tiene que ver con tendencias como el minimalismo, ese consumidor que quiere comprar la menor cantidad de productos, quiere comprar productos usados. Fíjate que cadenas como Macy's en los Estados Unidos están empezando a vender productos usados. Sí, como de alguna manera reciclar un poco, y llaman al usuario a que traigas la ropa, los productos, para poder volverlos a usar. Entonces, les recomiendo muchísimo a los que nos escuchan que lean sobre estas tendencias. Yo normalmente publico en mi página web, en carlosjimenez.info, un resumen, las comento, pero es importante que se familiaricen, pero sobre todo que no piensen que esto es una cosa del futuro, porque es que el futuro es hoy. ¿Por qué? Por el crecimiento exponencial. Todo llega más rápido y no vamos a tener tiempo de prepararnos si no empezamos hoy. Entonces, que se figuren
bueno, esa tendencia cómo afecta a mi negocio, qué puedo hacer yo para aprovechar oportunidades. Para y entonces montarte en la tendencia y lo lleven a la práctica, por Claro. lo menos lo vayan probando Sí. para que entonces podamos ver y rompamos lo que llamamos el competency trap, que es la trampa de las competencias, que es pensar que como yo lo he venido haciendo así y me ha ido bien, entonces voy a seguir igual. Entonces la trampa, como yo siempre digo, el éxito viene preñado de fracaso. Claro. Entonces, lo peor que te puede pasar es ser exitoso porque te acostumbras a hacer las cosas de una manera Y a dejarlas así. y a dejarlas así. Entonces, mi invitación es a que sean disruptivos. Puede ser a pequeña escala para ir probando, pero que se cuestionen, que no se queden en la comodidad de que esto me está funcionando, porque hoy día el mundo no funciona así. Claro. Entonces, claro. tenemos que tener una visión prospectiva y ver cómo se están comportando estos consumidores que van a ser la mayoría del poder de compra en muy poco tiempo. Claro. Y de hecho, el tema de las tendencias era con lo que te iba a preguntar al final, pero qué bueno que lo tocaste. ¿Ves alguna otra tecnológicamente de pronto que vayamos a ver en 2020 en adelante? El tema de la automatización, los chatbots, Sí, todo cómo esto no. se mantiene. Sí, claro que sí. Fíjate que yo cuando dibujo las tendencias, Sí. lo que hago es que luego reviso qué tecnologías van a impactar a todas las tendencias. Y es Sí. increíble ver cómo de las 6 tendencias, prácticamente todas tienen componentes tecnológicos. Porque, por ejemplo, esta de consumismo zen, nosotros podemos decir, bueno, un consumismo zen, si estas personas van a ser muy austeras y van a reciclar, entonces la tecnología que juega allí. Bueno, por ejemplo, el tema de las energías renovables. Claro. Estos son consumidores que van a estar muy abiertos, por ejemplo, a utilizar medios de transporte eléctricos o que tengan muy poco consumo de combustible fósil. Claro. Van a ser consumidores que van a valorar los medios sociales, porque si son consumidores que se conectan mucho, van a ser consumidores que van a utilizar aplicaciones Sí. y el e-commerce. Entonces, todas las tendencias involucran tecnología. Pero creo que hay unas tecnologías que van a ser protagónicas ahora en el 2020 y me atrevería a poner en la lista de primero todo lo que tiene que ver con realidad virtual, realidad aumentada, realidad mixta, porque es el habilitador ese que permite la interconexión entre lo físico y lo virtual. Entonces, por ejemplo, en Panamá hay una actividad turística importante, hay muchos hoteles. Entonces, los hoteles son los que están embargando este tipo de iniciativas para que alguien que está a lo mejor en Alemania y quiere venir a Panamá pueda ver lo mejor posible lo que es la experiencia de estar en Panamá Claro. a través de un medio electrónico porque él está en Hamburgo Claro. o porque está en Zurich. Entonces, ese es un ejemplo. Y quiere verlo. Claro. Y estas tecnologías lo pueden ver. El consumidor hoy en día quiere de alguna manera experimentar antes de comprar, consumir o asistir, también, ¿no? por supuesto, todo lo que tiene que ver con chats también está tomando mucha importancia, todo lo que tiene que ver con contestar. ¿Por qué? Porque hay otra tendencia que se llama inmediatez. Claro. Entonces, esa tendencia obedece a ese consumidor que quiere placer, gratificaciones instantáneas, respuestas rápidas, quiere soluciones prácticas, no se quiere complicar la vida. De hecho, el gran reto de esa tendencia es cómo yo fidelizo a un cliente que quiere el momento, porque ese cliente va a estar como que buscando siempre el placer o el disfrute momentáneo. Claro. Entonces yo como marca, wow, ¿cómo lo fidelizo? Eso es un reto. Claro. Pero ahí, en ese consumidor es muy presto al tema de los chatbots, de los asistentes digitales, de los smartwatch, todo ese tipo de tecnologías. Sí, los wearables y todo que lo pueden ayudar a conectarse de alguna forma. Exacto. Eso es el tema de tendencia, Carlos, y de pronto para ir cerrando, hay algo que hoy en día estamos utilizando, conceptos que estamos utilizando como muy a la ligera y que yo sé que tú también has analizado. Uno de esos es la transformación digital, ¿no? ¿Cómo ves la transformación digital? Y yo sé que tú manejas unos pilares que deberíamos tomar en cuenta para poder hablar de transformación digital en una empresa, una organización, en un emprendimiento. Claro. Sí, bueno, lo primero es decir que la transformación digital es más de transformación que de digital. Porque, claro, con ese nombre lo primero que pensamos es en comprar tecnología. Claro. De hecho, a mí me gusta más un término que se llama madurez digital. Porque la transformación es una palabra que da la connotación de que es una metamorfosis de la noche a la mañana. Y es mentira que en ninguna empresa se transforma de la noche a la mañana a lo digital si es que no es digital. Entonces, el proceso de madurez digital suena más como lo que vivimos las personas, que aprendemos a golpes y nos lleva un tiempo. Entonces, la madurez digital que involucra antes de comprar tecnología, que claro, la tecnología hay que usarla y está ahí, pero la tecnología no es la protagonista. La protagonista es el cliente. Entonces, mi invitación es a que cuando vayamos a hablar de madurez digital, empecemos por el cliente. Por ejemplo,
qué es lo que espera nuestro cliente, cómo podemos conectarnos con ese cliente, cómo es su proceso de compra, cuáles son los inhibidores, cuáles son los puntos de dolor. Y entonces yo después me figuro cómo la tecnología va a ayudar a resolver esas fricciones y esos puntos de dolor. Entonces eso es la transformación digital. Empezar por el cliente, pensar cómo la tecnología puede ayudar a ese cliente, cómo puedo utilizar la información para tomar decisiones. Sí. Tengo que adaptar la organización, porque no Sí. se trata de comprar tecnología, ni de hacer estudios de mercado para conocer al cliente, si yo no logro realmente un cambio, por ejemplo, cultural. Eso te iba a decir, hay un aspecto cultural, justamente. Sí, fíjate, tiene que haber un cambio cultural, porque Sí. tu gente tiene que pasar a darle importancia al cliente. Tienes que tener un tema de procesos para que la organización tenga la flexibilidad de adecuarse a las necesidades del mercado. Sí. Tienes que tener un empoderamiento del recurso humano, porque el recurso humano tiene que tener la capacidad de tomar las decisiones, sobre todo en un mercado inmediato. Sí. Ese tema de que hay que esperar que llegue el CEO para que tome la decisión o el gerente, cada vez es más obsoleto. Tú tienes que tener gente empoderada que tenga la capacidad de tomar una decisión dentro de unos rangos. Entonces esto te obliga a cambiar cultura, capacidades, Sí. procesos, empoderar a la gente. Entonces es un proceso que tiene mucho de organización, de capacidades de liderazgo, tiene tecnología, Sí. pero tiene mucho de la organización y el liderazgo y mucho de entender a tu cliente y de tener empatía de cómo tú vas a resolverle problemas a ese cliente. Fíjate que la tecnología más bien está como en tercer lugar. Sí, totalmente. Es el apellido y es lo que tú deberías estar llegando luego de entender hacia dónde La vas, tecnología ¿no? es una herramienta. Entonces, una vez que tienes Totalmente. claro lo anterior, es más fácil voltearte al mercado de servicios de tecnología y entonces buscar un proveedor que sea costo efectivo. Totalmente, totalmente. Carlos, bueno, ya para cerrar, algo que me gusta mucho de escuchar tu podcast, de leer tus artículos, es que siempre nos estás recomendando dónde poner la lupa, en dónde poner ese foco, como por ejemplo en libros que estás leyendo ¿Cómo no? últimamente. Porque Sí. Mucho de lo que yo leo también viene de esas recomendaciones Claro, tuyas, cómo no. ¿no? Bueno, les recomiendo en mi sitio web, Sí. carlosjimenez.info, hay un Sí. artículo que dice 12 libros que leeré en el 2019. Eso lo tengo haciendo varios años, entonces ahí hay una recopilación de los libros. Yo creo que para la gente de marketing, este año definitivamente deben leer el libro de Seth Godin, el último libro, que se llama Esto es Marketing, ya está en español. Ok. Es un libro fabuloso porque nos lleva a entender de qué trata el marketing y que no trata de otra cosa que, bueno, entender a nuestra gente, a nuestros clientes y ayudarles a resolver sus problemas y ayudarles a que se conviertan en lo que desean. Claro. El libro está muy bueno, la verdad, para la gente que hace marketing porque aclara muchas cosas. Ese sería uno de mis favoritos de la lista de los que he estado leyendo. Lo disfruté muchísimo. Yo leo de todo, ¿no? Pero en términos de negocio, ese es un libro que vale la pena. Hay otro libro que también está muy bueno, que es el de que no está en la lista, pero porque es un libro que yo había recomendado antes, que se llama Empieza por el por qué, Ok. que es el libro de Simon Sinek. Ok. Es un autor que tiene en un par de TED Talks y son de los TED Talks más famosos. Sí, de los que más vistas tienen, además. Exacto. Sí. Y se los recomiendo Muy- porque muy buscados. el enfoque de él es decirle a la marca, tienes que tener Sí. un propósito. Y la Sí. marca que no se conecta, hay marcas, él habla del círculo dorado, Claro. que es el qué, el cómo y el por qué. Entonces él dice que muchas marcas se conectan con el qué. ¿Qué hago? ¿Cómo lo Sí. hago? Pero no tienen un por qué. ¿Un por qué? Y las marcas más poderosas, donde entran empresas como Apple, son marcas que tienen un porqué. Entonces, mi recomendación es ese libro, que es que lo lean porque los puede ayudar incluso no solamente como empresa, sino como persona, Claro. como emprendedor, como ser humano, porque entonces empiezas a cuestionarte, bueno, ¿por qué? Hago todo ¿Por lo que qué yo estoy hago las haciendo, cosas? hago ¿Cuáles las son mis cosas, exacto. valores? ¿Qué es importante para mí? ¿Qué me mueve? Claro. Porque yo estoy seguro que, por ejemplo, una persona como tú que está haciendo este podcast, lo mueve la necesidad de ayudar a cerrar la brecha. Sin duda. Entonces, eso conecta mucho más que nosotros hablemos de qué características tiene el podcast o de qué vamos a hablar en el podcast. Totalmente. Entonces, ese libro también para mí es un must para los que no lo han leído todavía. Perfecto. Bueno, Carlos, creo que la gente te puede conseguir en diferentes conferencias en el año, en diferentes lugares, Cómo no. que es lo que viene próximamente, ¿no? Sobre todo para cerrar 2019 Sí. o para abrir 2020, ¿no? Sí, cómo no. Bueno, ahorita estoy con una conferencia. Ahorita tengo dos conferencias como calientes, vamos a decirlo así. Sí. Una que se llama Todo lo que hay que saber de los medios sociales en Latinoamérica, Sí. que claro, la he presentado ya en varios países y la customizo a cada país. La acabo de Sí. presentar en Panamá, de hecho Sí. tuvo una gran aceptación. Luego tengo otra conferencia que se llama Tendencias del Mercado Global Ok. 2020,
que Okay. es un poco lo que hemos hablado. Hoy hablamos Claro, de las dos, claro. una mezcla de las dos. Sí, te estoy aprovechando la visita. Exacto, 2 por 1. Y entonces esas dos conferencias son las que tengo ahorita para cerrar el año. Voy a estar en Panamá ahora en el mes de noviembre con un taller de estrategia digital que ya lo di hace como 2 semanas, pero voy a dar 1 hora enfocado a la industria inmobiliaria. Perfecto. Eso va a ser en noviembre. Estamos ahorita trabajando en eso y bueno, así que voy a estar por acá en Panamá para eso también. Importantísimo. La industria inmobiliaria en Panamá requiere mucho apoyo, mucha fuerza, mucha estrategia y gente como tú que nos puede ayudar en eso. Oye, Carlos, un placer haberte tenido acá. Muchas gracias por aceptar la invitación de estar en el Jetlag y por ayudarnos justamente a cerrar la brecha. Ese desfase hay que seguir cerrándolo y justamente es lo que queremos contigo. Así que, ¿dónde te consigue la gente? Sí, cómo no. Bueno, mi sitio web, carlosjimenez.info, pero también pueden ir a Instagram, que es la plataforma que más utilizo. Y mi usuario es Carlos Jiménez, con J y Z, N-E-T, Carlos Jiménez Net. Ok, perfecto. Cada vez estás más millennial, Carlos. Entonces estás usando Instagram. Lo demás no importa. Ahí es donde tengo casi todo está ahí. O sea, claro, también totalmente. uso algunas otras redes, pero como secundarias. Totalmente. Carlos, muchas gracias. No, gracias a ti, Miguel. Gracias, de verdad. Muchas gracias en este día lluvioso que nos tocó antes de comenzar el podcast, aquí hablando de negocios, de marketing, de digital y de todo lo que podemos hacer para mejorar. Gracias también a todos los que nos escucharon. Recuerden que pueden escuchar el Jetlag en su plataforma favorita, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast e incluso vernos en YouTube. Así que no se despeguen, igual sigan viendo el Jetlag y vamos a tener temas como este y a más personas como Carlos que nos apoyen. Gracias, Carlos. Bueno, hasta luego. Bye, bye.